Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a nuestro expediente Are You Sure Jikook versión Sapporo. ¿Cómo comenzamos nuestra historia en esta ocasión? El 25 de noviembre del 2023, cuando los chicos volaron desde Tokio hacia Sapporo. Jungkook se le ve de esta manera, así recordando algo importante, su mirada lo dice todo. Tenían bonitos recuerdos ahí y por eso querían regresar. Este es un dato importante. Creo que el propósito principal era la nieve. Las nevadas ahora en Sapporo, en Japón, era como que les daba este sentimiento que ellos querían vivir. Entonces de ahí es donde llegamos, hasta este punto donde Jimin nos dice que él solo quería volver a ver el paisaje de Sapporo. Y así es como llegamos a este momento, que creo que fue uno de los principales que a mucha gente le llamó la atención, incluida yo. Y dice, y fuimos a Tokio en nuestro primer viaje. Se refiere a su primer viaje solos, porque ahora ya se está empezando a hacer esta hermosa costumbre en el Jikook, donde sabemos que les gusta viajar. Esta idea del blog de viajes que nos llevan a este otro momento donde ahora sí que Jungkook agarra su bracito, toca a Jimin y le dice, por eso quería volver. La tercera temporada de Are You Sure ha llegado y se pueden notar cómo tienen esta cierta predilección por lo que viene siendo el invierno. Empezamos el tercer viaje de Are You Sure, un viaje muy bonito, momentos súper lindos captados de ellos en el aeropuerto, luego cuando ya están bajando del avión. Estas imágenes a muchas les encantaron. Aquí la carita de Jungkook, la verdad es que sí, es todo un primor el hombre. Y también tenemos este acercamiento a los ojos de Jimin y así dice, ¿estamos seguros de este viaje o no? Allá vamos. Tenemos estos acercamientos a los ojos de Jimin, por cierto, hechos por Jungkook. O sea, otro acercamiento más, dice, ¿ves algo? Le dice, sí, veo mucho. Ay, porque recuerden que los ojos son los espejos del alma. Llegamos a nuestro primer hospedaje en Sapporo, entran a su habitación de hotel y inmediatamente comienzan a acomodarse, ya están puestas las cámaras. Notamos que están algo inquietos, sobre todo Jungkook, que dice que tenía mucha sed y dice, empieza a comer botanitas y mucha cerveza. Jimin lo ve comer esta especie de, es una salchicha, pero de estas que ya empacadas y listas para comerse. Entonces, ¿nos darán algo de comida? Ya habían llegado muy tarde al hotel. Dice, las 11 p.m. es muy tarde. Algunos hoteles tienen servicio todo el tiempo, pero al parecer los chicos mejor decidieron hacer algo muy típico de ellos, salir a la tienda. Ya se manduca también lo que sería su cerveza y Jimin sigue, a ver, pues voy a probar, ¿no? O sea, ya le llama la atención, lo prueba y me da mucha risa cómo lo empieza a masticar así como, es salada. No le agradó. Ahí te entiendo perfectamente, Jimin. A mí tampoco me encanta. Y todavía le dice, ¿a qué ahora quiere cerveza, eh? O sea, era plan con maña de Jungkook para comerse esa cosa y luego tomarse su cervecita y tener ese pretexto perfecto. Y Jimin ya dice, bueno, pues ahora dámela. La cerveza sabe bien después de la salchicha. O sea, imagínense la combinación. Creo que ambos eran sabores muy, muy fuertes. Si se hace recompensado después de pasar por un momento difícil, comerse la horrible salchicha. Dice, ¿sabes qué saldrá mi álbum? Aquí empiezan a platicar más acerca de el álbum Muse y yo así. Y todavía Jimin como que quiere hacer esta plática ligerita con él, pero además esta es plática informativa para nosotras, que en este momento ya sabemos del álbum, ya lo tenemos. Entonces, de alguna forma, Jimin nos está compartiendo pues cosas lindas de lo que él ha estado haciendo en estos días y ya empieza a hablar acerca de la presentación, aquí la grabación del video de Esmeralda Garden Marching Band y cómo estuvo con los niños. Y sí, esto es súper bueno porque Jungkook le dice que sí, que ya había visto el video. Yo así de dice, pues lo que sucede con los niños es que él quería que le llamaran Jimin, que dice que después de que le hicieron una carta, que nosotros ya vimos ese detrás de escenas, que fue todo muy dulce y muy tierno, y todavía Jungkook intenta como adivinar, a que te llamaron señor Park, que no, pero dice, no, me dice tío Jimin, y el otro así de, tío Jimin, así como, sí, yo les decía que me dijeran Jimin, y ellos siempre me decían tío Jimin, o sea, su trauma, pero me encanta como dice, esos mocosos. Cuando estaba grabando con ellos era, ¡ay, qué hermosas, divinas criaturas de Dios! Y aquí son esos mocosos. Dice, yo tengo edad para ser su tío. Sí, exactamente 20 años más que ellos. Y no te preocupes por eso. Y también Jungkook empieza a preguntarse cómo se sentiría que algún día le digan tío Jungkook. Dice, ¡ay, sí, eso suena mal!
Los traumas de esta juventud me dan mucha ternura. Dice, es momento de salir y Jimin ya se iba como si nada y le dice, oye, estamos trabajando. Dice, es verdad, estamos en un programa. Pero Jungkook varias veces durante esta filmación, durante Jeju también, durante su visita a Estados Unidos, decía, ¿y cómo va a salir este programa? Era una pregunta muy natural. Este otro momento no se ve tan bien, pido disculpas, pero fue cuando Jungkook se resbaló en el hielo y se cayó. Y él así de, se levanta todo apurado. Entonces primero nos ponen lo que Jungkook pues ahora sí que vio, sintió, dice cómo se siente avergonzado cuando se levanta, y Jimin pues le dio mucha risa. Ahora llegamos a la tienda que era lo que comúnmente conocemos como un 7-Eleven, aquel comercial, y pues como los chicos decían que hacía mucho frío, yo quiero pensar que su ropa era térmica porque a los dos los vi como muy destapaditos, pero bueno, hablando de su parte favorita que es ir a comprar cosas, porque estos hombres, la cara de Jungkook de estoy buscando algo, estoy en una misión. Era un hombre en una misión y sí estaba buscando un artículo específico que se le antojaba mucho y que no paró hasta encontrarlo, y pues dice, compré todo lo que yo quería. Ya sabemos que lo que es Jungkook en las tiendas de autoservicio y en este tipo de tiendas de conveniencia de verdad enloquece, es así como que aquí estaba buscando algo llamado gimbap y que es bastante común en Japón. Es así como una bola de arroz, se me figura un poco como los onigiris, pero cubierto de alga por lo que vi. Y además se compró un chorro de botanitas, más de esas salchichas que le gustan con su cervecita. Dice, bueno, pues compremos 4 latas más. O sea, estos estaban desatados. Dice, ¿es suficiente? Pues sí, ¿no? O sea, no estaba obsesionado con irse a bañar. Dice, ya me quiero ir a bañar. Pero dice, pero si te bañas, entonces se va a enfriar lo que estamos comiendo o lo que queremos preparar. Bueno, tienen estas pláticas tan domésticas, sus peleas. Ya sabemos, las hemos observado en este programa en infinidad de ocasiones, pero son muy muy tiernos. Y de todas formas podemos ver en el siguiente corte cómo Jimin se salió con la suya porque ya está bañadito. Y dice, ahora sí que volvemos con esta modalidad de Jimin muy mamá, por así decirlo, donde está preparando toda la mesa, está sacando la comida, Jungkook llega, empiezan a agarrar saborcito a lo que se compraron, que además si se fijan en realidad no era mucho, o sea, solo fueron por sus cervezas y de verdad por algo de comerte. No comimos mucho de esto en un restaurante la última vez, o sea, está recordándolo, dice, esperando 1 hora y media, porque de repente restaurantes en Japón, tal vez ustedes no lo sepan, muchos son muy pequeñitos, los primeros 2 miembros en ir y empiezan a recordar acerca de sus viajes anteriores, pero mucho más anteriores a Yushur, inclusive mucho anterior al Golden Closet Film, cuando ellos ya empezaban a salir solitos o iban y empezaban a buscar cosas nuevas para ellos. Todo eso es muy bonito, pero aquí pasa algo muy curioso, porque Jimin empieza a mencionar a Taemin y Jungkook así de, ¿en serio? Sí, Taemin me recomendó aquel restaurante al que fuimos primero nosotros dos y luego los demás miembros, que sabíamos que era un lugar pues aparentemente muy de moda o que la gente quería ir, y Jungkook casi con cara de, mira qué casualidad, dice, ¿en serio? Sí, por eso fuimos. Al parecer nunca se lo había dicho antes. Y Jungkook así como que, y comimos y caminamos hasta Shibuya. Todavía le dice que en esa ocasión que fue con Taemin, pues estuvieron caminando y que se había cansado mucho. Dice, sí, no sé, ¿cómo caminamos tanto? Y el otro así de, porque Shibuya está como a 20 o 30 minutos en auto, o sea, realmente sí caminaron mucho. Todavía le dice, ¿en serio? Y así Jungkook, no me cuentes más. Dice, creo que tardamos 30 minutos a pie. Y aquí Jungkook perfectamente entretenido con su comida. Dice, ¿no le solían los pies por eso? O sea, está consciente de que sí era una distancia bastante considerable. Y el otro dice, sí, llevaba zapatos de vestir. Solo se vive una vez. Estoy de acuerdo, Jimin, solo se vive una vez. Pero bueno, dice, de hecho, RM escribió una carta por primera vez. Aquí vamos a cambiar el tema y vamos a hablar acerca del concierto de Jungkook. Le dice que fue para esa presentación en específico. Dice, ¿en serio? Sí, fue una carta corta, pero lo que importa es el contenido. Todavía Jimin le dice, qué dulce de su parte. Ay, tan bellos. Dice, dijo unas palabras muy bonitas. Dice, ¿cuáles? Y entonces le empieza a decir que no sabía cómo tratarme porque yo era el más joven. Ya hablando un poco más acerca de cultura coreana, lo que son las diferencias de edades sí se consideran mucho. Y fue la primera vez, digamos, que tengo prueba de esto en
lo que está comentando Jungkook acerca de RM y de que no sabía cómo tratarlo. Dice, y que sentía muchas cosas mientras me miraba, así de, es que realmente es sorprendente cómo estas pequeñas brechas generacionales de 2, 3 años pesan tanto en Corea. Conocía lo genial que se veía ese día. Si han visto el concierto de Jungkook, estamos todos de acuerdo que de verdad se veía maravilloso. Y Jimin le encuentra mucha profundidad a esto, porque inclusive el que él se lleve tan bien con Jungkook, independientemente de que para nosotros pueda ser normal estas brechas, insisto, en Corea no lo son. Entonces es algo que tiene mucho peso para ellos dos, que puedan ser tan buenos amigos. Dice, lo escribió el día de la presentación y le dice sí, y vino, aquí está el asunto, dice sí, con flores. Ay, esto es muy lindo porque, pues, por ejemplo, Hobi ya no estaba, obviamente Jin ya no estaba, para este momento Suga también ya había iniciado su servicio, entonces el hecho de que estos 4 pudieran estar tan juntos en estos momentos y que se pudieran dar todo este amor, dice, y se quedó hasta el final. De cierta manera, sí se generó un momento que es levemente incómodo porque le dice que él no pudo ir por su agenda y le dice, está bien, estabas ocupado. Pero aquí varias de ustedes inclusive ya me habían comentado antes de hacer este resumen que notaban como esta pequeña irritación en Jungkook de, pues sí, no se podía hacer nada. Pero Jimin le dice, pero lo vi. Así como que, o sea, es una manera bonita entre los dos de esta comunicación. Pero sí, en cierto momento se podía sentir aquí que era como momentos incómodos que pasaron cuando la plática de Taemin tal vez un poco, cuando la plática de cuánto come Jungkook, por qué comen tanto, porque en algún momento la verdad es que casi no comen. Luego empiezan a hablar de RM y pues terminamos en esta plática que tenía que ver con la presentación y de que no pudieron estar. Bueno, en algún momento Jimin quiere comer más y vemos este comportamiento muy lindo de Jungkook que le comparte la mitad. Y pasamos a ir ahora sí que a la camita, van a descansar los dos. Vemos el interior de esta habitación, la segunda parte, porque tenemos esta como pequeña sala de estar, luego tenemos donde ellos van a dormir. Estamos con el otro día, cuando se despiertan, Jimin es el primero en levantarse. Ya Jungkook se empieza a preparar, que aquí se veía espectacular, así como de comercial. Nuestro Jungkook se veía hermosísimo y Jungkook siempre con sus propósitos y dice, intentaré no beber. Spoiler alert, sabemos que no lo consiguió. Empieza a hacer esta como reflexión mirando la ventana de que cuando cae la nieve, ¿qué es lo que van a hacer cuando estén en el ejército? Y dice, voy a recordar este momento, viendo la nieve desde la ventana del hotel. Dice, pero pronto habrá que barrerla. Pues ya los chicos terminan de arreglarse. Esta marca, que fue luego muy interesante, se supo que es de la marca de ropa que tiene el hermano de Jungkook, y ya saben que pues todo lo que ellos se ponen se disparan las ventas así como muy pero muy guapos. Y todavía Jungkook le dice a Jimin, a mí me llevó mucho tiempo escoger las gafas que me iba a poner, y Jimin así como, a mí no me lleva nada, yo con lo que sea me veo bello, lo cual es verdad. Entonces están por salir de la habitación cuando Jimin le dice que se acerque y el otro así como de ¿qué pasa? Le dice, ven, que tenemos que hacer recuerdos, y entran en este momento que ya lo habíamos visto varias veces en los trailers y se están sacando fotos en el baño. Aquí no, y todavía le dice, se va a ver gracioso, ya todas queremos también ver este fotofolio cuando salga a la venta. Va a ser impresionante. Pero bueno, el chiste es que están haciendo estos hermosos recuerdos en el baño. Todavía Jimin dice que le temblaban sus manitas, que espera que las fotografías hayan salido bien. Ahora sí, salimos del hotel. Aquí debo decirles que me sorprendieron porque yo pensé que iban a ir en auto, pero no. Y otra vez los veo como muy ligeritos de ropa. Podemos ver a los chicos mientras están caminando, y esto también yo aquí apoyo a Jungkook porque sí hay un olor especial cuando empieza a hacer frío, pero así Jimin de que estás loco, que cuál olor. ¿Dónde está el olor invernal? Dice, huele a comida. Es que dice Jimin, no, que huele a comida, que es olor grasoso, y el otro que no, que es olor de invierno bonito. Dice, pero está nevando. Dice, bueno, pero también me gusta mucho cómo huele la comida. Están muy felices, se les veía muy contentos. Bueno, pues por fin llegan al sitio donde van a hacer su desayuno, almuerzo, porque entonces ya descubrimos que sí estaban haciendo tiempo para ir hacia la siguiente etapa de su viaje. Entonces pues llegan a este sitio. Me da risa porque les costaba mucho trabajo leer en japonés, como discutiendo en la entrada, bueno, ¿qué está diciendo? ¿De aquí qué dice que es? Dice Shini Umen, así los dos, ramen, sí, ramen. Bueno, por fin se deciden entrar.
recordar estos lugares pequeñitos que les digo que son tan comunes en Japón. Ya saber quién es el cliente número 8, Jimin dice que es el cliente número 9, que van a recordar muchísimo todo ahorita que estén en el servicio. Cómo le muerde el dedito a Jimin porque él se acerca y le muerde su dedito todo bello. Dice, escuchen, tengo la cara más hinchada que ayer. Ay, mi Jimin, por favor observen cuánto puede cambiar un rostro humano en 3 días. Ay, Jimin, dice, voy a comer mucho. Sus caritas en realidad pues ya estaban destinadas a cambiar, porque llegando a la milicia también sabíamos que les iban a dar un montón de comida. Aquí empiezan con las preocupaciones de, el mío estará muy picante. ¿Qué nivel pediste? No, pues nivel 7. Y el otro así de, miso picante nivel 7, así de, no deberías de empezar el día con comida tan picante. Después de aquel pollo súper picante que los dimos comer, aquí todo es muy tierno porque se empiezan a asomar a ver cómo están preparando sus platos. Claramente que es el tuyo, porque es muy rojo. Aquí Jimin también se levanta a ver lo que está haciendo. ¡Oh! Y se empieza así como, se levantaban, se asomaban, se sentaban, súper lindos. Los podemos ver cómo están comiendo y una vez más Jimin dice, no, espérame, a mí me gustó, quiero pedir el mío. Y entonces están platicando a la distancia porque el lugar es en realidad pequeñito. Y ella está diciendo, bueno, voy a probar el tuyo, ya lo prueban, ¿no? Le dice, no, el mío sí sabe más rico. Dice, es tan delicioso. Aquí se pone la servilleta y así dice, me sudaba la nariz. También puede ser porque el calor del ramen pues le hubiera hecho este efecto, pero también puede ser porque le picara. Y aquí le entregan también a él su chasudon y empiezan a comer, a platicar, empiezan a decir que ya están muy llenos, gracias por la comida. Hay que ver el nivel de platazos que les dan, o sea, estos no se van a platitos pequeñitos, y además podemos ver cómo se terminaron lo que era el arroz y prácticamente todo el ramen. Ahora sí, cuando salen ya cambió el clima y empiezan a sentir que tiene frío los brazos, y Jungkook le dice, pues sé fuerte, hombre. El otro así de, ajá, ¿me lo dices tú? Y él también se empieza a quejar de que sí, hace mucho frío. Y dice, y eso que tú vas más cubierto que yo. En invierno, así es la cosa. Así que, ni modo, vamos a buscar qué más vamos a hacer, porque en este momento los chicos empiezan a caminar y le dice Jimin que siente como antojito de algo. Le dices, ¿por qué no te terminaste tu arroz? Si te vas a arrepentir cuando estés en el ejército y recuerdes la comida que dejaste. Vas a decir, debí terminar ese chasudon. Es donde Jimin dice, bueno, pues vamos a tomar un café. Porque bueno, no solo beber americano caliente, pero siento que debería beber uno aquí. Nos consta porque en todo lo que hemos visto en la serie es que a los chicos les gusta el café frío. Entonces dice, bueno, pues ya llegan a una tienda, empiezan a pedir. Esta cara es muy tierna de parte de Jungkook porque está viendo todo lo que está expuesto, o sea, panecitos, pastelitos, y él está así como... Pero es también lindo porque les costaba pedir el café, entonces dicen, utilizan todo el léxico que conocen. Algo muy parecido a lo que vimos que pasó en Estados Unidos con el inglés. Bueno, pues ahora lo vemos en Japón. Así, y mientras tanto dicen, todo se ve rico, quiero. Ya sabemos cómo se pone este hombre. Y el otro así de resiste, resiste, resiste. Dice, todos están estudiando aquí. Jungkook decide mejor irse, deja a Jimin a que termine de pedir los cafés. Y esto también es algo muy común en Japón, que los cafés toda la gente está estudiando. Empieza a jugar con sus manitas y sus lentes de sol. También estos momentos ya los habíamos visto. Aquí es donde nos podemos fijar en muchos detalles lindos de sus dedos, sus uñitas. Ay, todo tan lindo. Bueno, pues ahora sí ya sale nuestro Jimin y dice, ¿y dónde está Jungkook? Así de, bueno, pues aquí tienes tu café. Lo dejó ahí de encargado. Los vemos cómo están caminando y dice que hace mucho tiempo que no tomaban un café caliente, pero que significa que ya están viejos. Y todavía dicen, sí, es encantador sentirse mayores y tomar café. Ay, y esta fue una palabra que se repitió mucho durante toda esta estancia en Sapporo. ¿No te encanta? ¿No es encantador? ¿No es maravilloso? ¿No es súper bonito? Bueno, pero ¿qué es esto? Hablando acerca de la magia de los gatos y su idioma, Jimin nos confirma que no solo Jungkook, esto una de ustedes me lo comentó, lo estuvimos hablando en el podcast. Gracias por esta información porque ahorita me cayó así como, me sentí iluminada. Pero dice Jimin que es todo mentira, que por más que lo han probado y nos consta con Jungkook en el último programa, dice no, los gatos no te entienden, dice, o tal vez nosotros no lo estamos haciendo bien, dice, pero ya dejen de hacer videos de eso porque no funciona. Aquí pasa algo muy extraño porque Jimin está muy platicador y Jungkook se va quedando atrás, un poco como a la inversa de lo que vivimos cuando estuvieron en Estados Unidos. Pero bueno, aquí nos dice que él probó de decir todo y empieza a maullar como se supone que debía de hacerlo para que el gatito se acercara a él, pero dice, pero nunca se acercaron.
personas de alma pura como él, dice, se arriesgan a avergonzarse. Ay, mi vida, no le da pena, dice. Sí, prueba el ma cada vez que vemos un gato. Volvemos con el tema del gato. Aquí, si ustedes notan, Jungkook ya se quedó, pero un montón atrás. Y sí, mi plática y plática. Dice, y deberían ver cómo nos miran estos gatos. Así de, me puedo imaginar al gato, porque los gatos tienen estas como tonalidades muy específicas, donde a veces sí se te quedan viendo así como, ¡ay, por favor! Jungkook sigue fascinado con todo, encantado con todo, maravillado con todo. Y notamos otra vez la distancia en la que se han quedado. Jimin se da vuelta y dice, así, me recuerda mucho como cuando estaban en el bosque caminando y de repente Jungkook volteaba y decía, ¿y tú dónde estás? Así de repente tenemos ahora este déjà vu, pero en la nieve en medio de la ciudad. Y le dice, Coco-san, ay, este fue tan tierno. Ahora ya le podemos también decir así a Jungkook. Se acerca a él, se empiezan a reír, empiezan a platicar. Dice que él notó que la gente empezó a reconocerlo y le dice, es porque tú de verdad eres muy popular. En ese momento Jungkook estaba así en súper auge, pero entonces Jungkook le responde con algo, le dice, pero no sería por ti. Dice, yo venía muy pero muy atrás y al que aparentemente vieron y reconocieron es a ti. Y el otro le dice, ¿qué? Dice, pues sí, yo estaba muy detrás de ti. Entonces dice, vamos, ¿a poco me reconocieron? Así como, ¿cómo crees? Y el otro, sí, de verdad. Llegan a la estación de Sapporo y le dice, hay mucha gente aquí. O sea, imagínate, yo me pondría nerviosa. De por sí cuando llegas a un lugar donde muchas personas te pones nervioso. Ahora no me quiero ni imaginar si eres de BTS. Ahora, una cosa en favor a Japón es que la gente es muy respetuosa. O sea, eso hay que reconocérselo. Se van a subir al tren y empieza a ocurrir todo esto donde, por lo mismo de que había muchas personas y en Japón se respeta mucho la identidad de las personas, pues hicieron todo esto, ¿no? El que todo fuera como con animación. Hay que reconocerles que el trabajo que hicieron en esta parte fue increíble, porque poder tapar todo el fondo de esta forma y poner las ilustraciones, pero fue desde que entraron, como iban subiendo, bajando escaleras, cuando están en el andén, todo este trabajo de edición fue maravilloso. Ahora entramos a esta otra parte del tren que se siente como mágica, espectacular, como si estuviéramos dentro literal de una película de animación, pero me recordó mucho como a, no sé, ¿se acuerdan de esa película de Roger Rabbit? Así me sentí de momentos. Empiezan a jugar entre estos dos, podemos ver por lo menos eso sí la ventana y que se están dirigiendo hacia algún lugar, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se subían a este tipo de trenes, los podemos ver así contemplando todo este momento fue muy pero muy íntimo entre los dos, porque no notábamos la presencia de nadie más, solo las cámaras y ellos. Probablemente sí había un equipo de personas cuidándolos, pero ya hemos dicho que no era más allá de, yo calculo 2 personas, tal vez 3. Cuando estábamos, por ejemplo, en Estados Unidos o inclusive en Jeju, se veía un equipo de más de 10 personas. Aquí veníamos en una cuestión muy un petit comité. Y esto hacía que todo fuera muy agradable. Y Jimin empieza a hablar de cómo él también se siente así como ensoñado, como si estuviera dentro de una serie. Y dice, yo soy el protagonista masculino que atraviesa una ruptura. Y todo así de, ok. Las sonrisitas de sentimental, hasta la música y todo. Dice, estamos escuchando una canción japonesa y a él le gusta mucho. La música japonesa es tan bonita y tan particular. Entonces, el que Jungkook nos explique esto y por qué entran en este mood los dos, así como que contemplativo todo, tan lindo. Dice, protagonista masculino encendido. Y podemos ver a nuestro Jimin todo bello en ese momento. Y empiezan a hablar de cómo se siente así como un golden retriever llorando. Ay, por favor, qué belleza. Y el otro así. Ay, no, todos estos momentos fueron muy lindos. Luego podemos ver esa parte de cómo va el tren moviéndose y empiezan a ver el mar, que también le da como un sentimiento muy particular, ¿no? El ambiente se siente cargado. También porque ellos están muy conscientes de que ya se van al ejército, ¿no? Entonces, poder ver este mar es como una forma también en la que podemos identificar los sentimientos de los chicos. Mientras están tomando fotografías, están admirando lo que está pasando, porque algo que tiene justamente Japón es que es un país muy contemplativo, para que la gente por donde pase observe y cree momentos mágicos. Creo que Corea también tiene mucho esto, pero la magia de ese momento, de ese mar, de ese invierno, de estar en el tren,
Eso es lo que hizo que este momento se volviera tan absolutamente mágico para ellos dos. Luego también como podemos ver el movimiento, la luz del sol, entonces todo eso es así como que dice fue un momento corto pero terapéutico. O sea, podemos ver que realmente no se movieron una distancia muy grande, pero que era importante hacer este viaje en tren y que eso le regala una magia muy particular. Ahora ya Jimin estaba como bastante sentimental porque cuando ve a esta niñita dice que era tan pequeña y que le dio mucha ternura verla. Dice, cuando pienso en tener una hija, esta reflexión que salió de la manga de Jimin así como mágica también, o sea, aquí estábamos haciendo mucha magia. Dice, yo solo ya estoy lagrimeando. Y Jungkook así como, a ver, espérame, regrésame tantito el cassette. ¿Qué pasó? Le dice, lloraría todos los días si tuviera una hija. Dice, ¿y por qué llorarías? Le dice, porque no quiero que crezca. ¡Ah! Esto es tan lindo para todos aquellos que tienen hijos. Creo que esto tuvo mucho sentido porque siempre los papás ven como pequeños a sus hijos, no importa la edad. Y dicen, no puedes crecer, esos momentos tan tiernos, sobre todo cuando se les ve como de esta edad, no sé, 3, 4 añitos, que son tan adorables. Aquí acompaño ese sentimiento, aunque yo no tengo bebés, pero lo entiendo perfectamente lo que estaba sintiendo para Jimin. Y dice, bueno, pues vamos a continuar con nuestro viaje, vamos a escalar, le dice el otro. No, ya hicimos eso ya lo hicimos. Esta vez venimos a hacer otras cosas muy diferentes. Ya escalamos suficiente la última vez. Uy, nos consta, estaba como loquito ese Jungkook en Jeju. Dice, bueno, pues ahora vamos a hacer algo nuevo. La particularidad de que en Japón conducen por la izquierda y Jimin dice que a él la verdad sí, eso sí le da un poquito de cosita porque todo está diferente. Pero Jungkook dice, mira, yo ya lo intenté una vez, así que vamos a hacerlo. Dice, es difícil cuando tal vez sea tu primera vez, pero le dice que en su caso no lo es, entonces que lo va a hacer. Dice, bueno, pues yo estoy del lado equivocado. Y todavía Jungkook así, pero yo sí tengo algo de experiencia. Pues conduce con cuidado, Coco-san. Ay, eso me da tanta ternura ahora el Coco-san mientras están escuchando música. Y Jimin le empieza a decir a Jungkook lo bien que cantó en vivo. Dice, no lo hice tan bien. Ay, modestia aparte, de verdad. Dice, no, me sorprendiste tanto. Dice que tiré mi teléfono. O sea, eso es así como, ¿qué? Así ya se empieza a reír, así como, ¿qué? ¿Cómo que te sorprendí tanto que tiraste el teléfono? Le dice, sí, así. Es maravilloso, la emoción fue tanta. Y podemos ver esta parte tan fan de Jimin, de Jungkook, que es tan bonita, porque muchas veces hemos visto reaccionar a Jungkook a Jimin, pero ver a Jimin reaccionando a Jungkook es otro nivel, es algo diferentísimo, es muy hermoso, sobre todo porque se había sentido como que ese tema había quedado incompleto, que para Jimin era importante hacerle saber eso a Jungkook, sacarse fotos. Aquí ya notamos como la luz es diferente, ya se nota como nublado, pero aún así la luz es muy blanca, y le dice que es suficiente para que saquen bonitas fotos. Empezamos a ver a los chicos sacándose fotos uno al otro. Estos momentos fueron muy lindos entre los dos. Esta foto, por el amor de Dios, no me lo nieguen, es una belleza. Y podemos ver el resultado final. Ahora Jimin le saca fotos a Jungkook y también vamos a ver lo que va a ser el resultado final, y le dice que parece un niño, pero que es muy lindo. ¡Ah! Todo bello. Estas fotos que vamos a tener en algún momento a nuestro alcance. Los dos, ¿cómo se les ve pálida la piel? Ya les decía yo que el frío hace este efecto. Dice, ya está nevando mucho, me encanta. Y ya los vemos a los dos. Dice, hola, temporada 3 de Are You Sure. Vamos a caminar. Dice, desayunamos un ramen increíble, tomamos un café muy rápido, tomamos el café y ahora vamos por whisky, ¿sí? Porque eso les va a calentar. Pero vemos como de verdad, dice, mira nuestra ropa. O sea, ya les empezó a caer la nieve a todo lo que da. Dice, la nieve se acumula en nuestras chaquetas. Dice, es genial, me encanta. Nieva demasiado para ponerse sentimental. La nieve se mete en los ojos. Ah, dice, sí, y en la ropa también. Dice, está perfecto, ahora nos estamos congelando. Dice, míranos ahora. Y este momento que se volvió así tan como de película, dice, creo que podríamos morir aquí. Ah, ¿verdad, chiquitos? Dice, pero me están cegando. Y también debo decirles que me preocupaban los tenisitos de Jungkook, porque esos tenis no creo que fueran contra nieve. Por lo menos Jimin llevaba botitas. Dice, se siente aún más frío. Dice, ¿hasta dónde debemos ir? Llegan, porque tuvieron una falsa alarma. Me acuerdo que Jungkook ya se quería meter y le dice, no, ahí todavía no es. Dice, mira nuestra ropa. No, de verdad estuvo fuerte la nevada. Dice, vamos, se derretirá cuando entremos. Podemos ver todos estos tipos diferentes de whisky. Todo lo van a poder probar en algún momento. Ya lo vamos a ver más adelante. Los chicos, sobre todo Jungkook, creo que estaba muy fascinado observando todo.
La verdad es que sí, bastante impresionante. Tenía este toque como muy moderno, también muy minimalista en cierto punto, pero muy bonito. O sea, te mostraban lo que tenías que entender. Es a decir, pero si esto tiene más de 20 años. Y empiezan así, mira, puedes leerlo todo así. Este momento también se ven tan lindos aquí. Y un bar de degustación, la parte que estábamos esperando. Realmente lo prueban después de un largo hola, porque empiezan a saludar al whisky. Esto también me encanta de parte de los dos, porque lo que estaban haciendo era justamente hablar con el whisky. Y Jungkook como lo empieza a disfrutar así con todo su ser. Dice, está bueno, beber whisky no es cosa fácil, de veras le tienes que encontrar el gustito a esto. Y Jungkook se ve que ya está muy maravillado. Aquí es donde podemos saber que esa idea que él tenía de, pues no voy a beber tanto, como que se fue mucho al caño. Y empiezan a hablar de qué tal si nos pusieran un poco de jazz, como si estuviéramos en un bar. Dice, así nos dan una bebida gratis que nos envía alguien del bar. Típica escena de película gringa. Y sí, así todo coqueta de, algo así. Entonces, una vez más vemos que los chicos están aquí como muy apoderados, ¿no? De las situaciones y los papeles que están tomando cada uno, porque Jungkook se deja así como que conquistar por este Jimin. Dice, en un bar de jazz de Sapporo, escena 1. Se están así como, yo no te conozco, pero te miro. Y todavía le dice, eres ridículo. Ay, Jungkook, no rompas la magia. Está tratando de invitarte un trago, amigo. Por el amor de Dios, déjate. Bueno, dice, ¿esto ya está pagado? Dice, no tengo dinero. Y entonces dice, el programa terminó. Ahora sí que después de probar, dice, ¿nos vamos? Sí, pues ya vámonos, ¿no? Ya Jimin a lo que fue, se tomó su copa, quiso conquistar a Jungkook, no lo logró aparentemente, pero dice, está tardando mucho en beber algo que es tan poco. Y pues es que Jungkook lo está disfrutando con todo su ser. Le dice, es que no me entiendes, tengo que saborearlo. Y dice, ay, sí me escuchó. Estas cosas que pasan, ¿no? Dice, esto es lindo. Volvemos a la etapa de es lindo, encantador, mágico, maravilloso. No se quiere ir. Y el otro así, ¿de verdad me dejó aquí? Ah, ¿verdad? Recordaremos cómo tenemos aquí muchas situaciones alrevesadas con el Jungkook, porque volvemos a cuando él quería dejar a Jimin, y en este momento sí Jimin lo deja y dice, no puedo creer que me dejó. Dice, Jungkook se va después de saborear hasta la última gotita de su whisky, o sea, de ver que de verdad le gustó. Ya por fin ahí se encuentra con su Jimin, que no se había ido muy lejos, por supuesto, y en ese momento le llaman y le dicen, oigan caballeros, pues ¿qué creen? Que no han pagado sus muestras. Y todavía le dice, bueno, pues ve tú. Bueno, pues ahí está. Se ve que le da una tarjeta negra, estas tarjetas negras que también tanto se hablan en todas las historias, dramas coreanos, webtoons o como quieran. Dice, bueno, pues voy a ser un buen hermano mayor y voy a ir a pagar. Jimin dice, disculpe, me gustaría pagar. Ay, mi Jimin. Dice, ay, es que no aceptamos tarjetas, lo siento. Y el otro así de, solo efectivo. Upsi. Tarararara. Dice, ya veo. Dice, déjeme ir a vender mi riñón. Dice, el hermano menor viene con el efectivo. O sea, los de la producción se dieron cuenta y ya les dieron por fin lo que era su efectivo. Que siguen de visita durante el museo y ahora sí ya llegamos a la parte de la tienda. Aquí tuvieron mucho cuidado con la filmación para que las personas que estuvieran ahí no se vieran. Y podemos ver cómo Jungkook se empacó alrededor de 5 botellas de whisky. Dice, ya por fin terminamos las compras. Nos muestra muy feliz lo que son sus compras, que pues son para su colección. También hay que entenderlo. Dice, ahora hace menos frío, quizá porque no hay mucho viento. Si es que hay viento con nieve es así como que... Y dice, bueno, pues es que esto es genial. Están tan contentos de estar ahí. Y bien ahora se oye ese como crunchy, crunchy, crunchy. Dice, sí, se siente bastante suave. La nieve debe sonar crujiente. Entonces ya no es tanto el piso congelado, sino el piso nevado, ¿no? Que de verdad Jimin se soltó completamente. Podemos ver cómo de todos los lugares donde hemos estado, definitivamente lo que a Jimin le gusta y le llama más la atención, y lo ha dicho reiteradas veces en su vida, es la nieve. Cómo le encanta el invierno, meterse a la nieve y estar ahí jugando y divirtiéndose, como tiene que ser en estos casos. Aquí los chicos empiezan a jugar con la nieve. Dice, ay, dice, este lugar está tan maravillado. Los dos están muy maravillados con lo que están pasando en ese momento. Dice, completamente perplejos. Aquí, como dice, ¿lo sentiste? Dice, sí, solo te tiré un poquito de nieve. Ay, es que Jimmy de veras estaba como un niño pequeño emocionado. Entonces le dice, ¿qué intentas hacer? ¿Eso fue un desafío? Y le dice, no, claro que no. Porque ya sabemos cómo se pone Jungkook con esas cosas. Dice, solo te tiré un poquito, pero ya sabemos cómo es. Y es bonito, todo es muy bonito. Lo que están viviendo en este momento es precioso hasta más no poder. Dice, ¿cómo vemos a Jimin realmente corriendo, deslizándose en la nieve y pasando uno de los momentos más increíbles? Hasta que llegan a su siguiente parada, este lugar. Ahora sí que es otro de esos pintorescos lugarcitos para comer. Y vean qué tan atrás estaba Jungkook.
Jungkook y ya Jimin se lanza, dice, somos como cachorros. Esto que ya les habría platicado en algunos videos de cómo algunas fans literal crearon todo lo que es fan art como si ellos dos fueran dos perritos sueltos en Sapporo. Si ya por fin llegan, dice, es aquí, porque ya Jungkook se estaba pasando, le dice, en ese caso, y Jimin se decide a que es el momento de que vayan a jugar con la nieve. Dice, hay algo duro ahí, dice, tal vez sea una piedra, no, imagínate que crees que es nieve y agarras una piedra, no, por fin, de por sí, empiezan a congelarse las manitas mientras están aventando la nieve, porque los dos decidieron disfrutar este momento al máximo. Creo que de los 3 viajes, este es el que tiene más significado. Pero sí quiero que hagamos notar el tamaño de las bolas de nieve de Jungkook contra las de Jimin. Es que no, o sea, así se pasó. O sea, vamos a darnos, pero duro con la nieve. Pero también esto era parte de el que ellos soltaran esta energía, que crearan momentos preciosos. Pero miren, todo mojadito mi niño, porque la nieve obviamente también te va a mojar. Dices, mis manitas están congeladas, pobrecitos. Todo esto es muy hermoso. Este video, de verdad que de todo lo que he visto hasta ahora, me llenó mucho de ternura. Mucho, mucho, mucho. Verlos a los dos. Cómo están juntando la nieve y cómo van a jugar. E insisten, no, la bola de nieve. O sea, comparemos, por favor. Y pues cómo deciden al final hacer un muñeco de nieve juntos ellos dos. Y la risa, porque creo que así, esto es lo que crea esta sensación tan hermosa con ellos dos. Que son tan diferentes, pero se complementan. Y podemos verlos disfrutar de lo lindo. Dice, otra vez volvemos al, tengo las manitas heladas. Dice, ya no siento nada, mis manos. Y Jimin se quiere calentar las manitas con el cuerpo de Jungkook, pero Jungkook no se deja y pues ya por fin deciden que es el momento de que entren al restaurante. Vemos que es un lugar, también se siente muy cálido, muy ameno, muy lindo, que es muy, pero muy, muy dedicado a ponerle la atención a Jungkook. ¿Por qué? Porque le acerca los palillos y Jungkook empieza a pedir cerveza y todavía le dice, ¿vas a beber? Le dice, una cerveza de barril, por favor. Le dice, bueno, pues no hay, pues entonces pido una Sapporo clásica. Aquí los vemos, dice, ¿te gusta mucho la cerveza, no? Dice, me encanta. Dice, aquí tiene, les empiezan a servir. Este momentazo de Jungkook que fue como mágico, dice, ¿viste ese video de cómo servir bien la cerveza? Sí, la sirvo directamente. Se preocupan mucho por hacer las cosas de manera correcta para no desperdiciar tanto la cerveza como también lo vimos con el whisky. Bueno, son realmente muy tiernos. Jimin pues se anima a que él también va a tomar cerveza para acompañar a Jungkook y notamos cómo a Jimin le cuesta decir la palabra Ringo, que es manzana en japonés. Pero dijo bingo, le dice, no, dijo Ringo. Dijo Ringo, y se lo comenta, dice, ¿como solución de Ringer? Dice, no, Ringo significa manzana, como un suero, para que cuando las cosas te piquen mucho con eso te lo pases. O sea, qué bárbaros, qué niños tan listos. Hablando de cultura, y empiezan entonces, una vez más tenemos esta combinación de arroz con sopa que se veía súper rico. Vean ustedes, no, sí, se veía muy buena. Dice, un programa diseñado para engordar a Jimin y Jungkook de BTS. Ay, insisto, la comida japonesa es tan ligera que la verdad no creo que engordaran nada, muchachos, pero nada, todo se veía tan rico, tan calientito y tan adecuado. Dice, es como un programa de animales, sí, como si nos alimentaran como animales. Jungkook y sus ideas. Dice, pero a Army le encantaría esto. Ay, sí, verlos contentos, créanme, nos hacen muy, muy felices. Dice, ponernos andrajosos y gordos. No, eso no, Jimin. Justamente de mismos videos y cosas que suelen hacer, aquí Jimin hace como robot y es impresionante lo que logra. Y como Jungkook lo reconoce, le dice, sé exactamente de lo que estás hablando porque vemos las mismas cosas en YouTube. Dice, ¿cómo se comunican con esta telepatía? ¿Cómo tienen esta empatía también estos dos? Y dice, es que pensamos lo mismo. Dice, imagina si nos conociéramos como amigos de la misma edad. Dice, seríamos copias el uno del otro. Dice, sí. Dice, tuviéramos la misma edad. Volvemos a esta parte donde analizan mucho estas pequeñas diferencias de edad que tienen. Y dice, cielos. Ah, la cara de Jimin. Dice, nuestros profesores nos habrían odiado. Dice, ¿qué? Nos habrían odiado. Habríamos sido muy problemáticos. Dice, si Vi, tú y yo tuviéramos la misma edad y nos metiéramos en problemas. Empieza a platicar. Dice, ¿qué habría pasado? Hubieran sido súper, súper latosos. Y aquí pasa esta escena que también yo la consideré lo más importante y muy ilustrativa. Dice, tú me has visto pelear mucho con Vi. Dice, sí, y tú también mediaste mucho. Dice, ahora que lo pienso, nuestras peleas eran adorables. Eran por razones insignificantes. Podíamos haber dejado las cosas como estaban en vez de pelear.
Y Jimin empieza a recordar lo que sucedía, cómo se enojaba. Dice, te aferrabas a la mesa con ira. Y no sé por qué me temblaba tanto el cuerpo cuando me enojaba. O sea, era realmente, pero una cosa tremenda el enojo de Jimin, ¿eh? O sea, me lo puedo imaginar y digo, yo nunca he temblado tanto así del enojo, pero dice, supongo que no era bueno ocultando mis emociones. Ay, mi Jimin, es que toda esta parte es muy linda, pero saber que Vi lo hacía enojar tanto. Dice, lo peor fue esa mañana. Dice, lo recuerdo. Antes de la escuela. Sí, hice eso entonces. Dice, y también durante lo de los dumplings. Dice, por supuesto. O sea, temblaba del coraje nuestro Jimin. Dice que Vi se reía en las escaleras. Y entonces eso lo hizo realmente mucho enojar. Dice, veía que hacía así, o sea, como que se hacía esta cara de burla. Dice, y eso no lo pude soportar. Ahí fue cuando me enfurecí. Así como, o sea, imagínense toda la escena, dice, de mí. Dice, así como que... Yo tardamos mucho en hacernos amigos. No fue algo fácil. Nos hicimos más amigos después de la pelea. Esto suele ocurrir en muchas ocasiones. Y Jimin lo recuerda y podemos ver su carita de qué complicado. Dice caso de Jungkook. Dice, ¿quién pelearía? Dice, eres el tipo que molesta a alguien muy fácilmente. Y ya te dice, dice, bueno, en realidad sí, Jungkook le gusta provocar. Y ya hace esa carita de, bueno, ¿sabes? Dice, ya recordando algunos incidentes, como cuando le besé la frente a RM. Dice, ¿lo recuerdas? Dice, sí. Y ponen el momento, ¿no? Y él dice, no, pues sí. ¿Cómo se había quedado RM? Dice, RM me dijo que me excedí con eso. Y Jimin se ríe. Dice, ¿te estás pasando de la raya, Jungkook? Así como dice, pero también se rió de eso. Y le dice, sí. Al menos 3 de nosotros llorábamos de la risa. Fue muy gracioso cómo le besaste la frente. Me puedo imaginar quiénes son esos 3. No sé ustedes, pero veo clarísimo a Jin, a Hobi y a Jimin. Dice, lo más gracioso fue que RM también se puso colorado. Y empiezan a reírse. Dice, hizo así su carita. Dice, fue muy gracioso. Dice, nuestros miembros siempre tenían ira, esto es interesante que lo diga, dentro de ellos, ¿sabes? Dice, teníamos mucho resentimiento y nos enojábamos, dice, por cosas muy triviales. En ese momento creo que tenían muchísima presión. Dice, por eso ya no es nada para nosotros, ¿no? Dice, estamos todos vacíos por dentro. Se refieren al sentimiento de enojo y de ira. Pero en ese entonces nos irritaban las cosas más insignificantes. Peleábamos mucho y llorábamos mucho. Dice, creo que sería divertido cuando terminemos el servicio militar y volvamos a salir en una gira. Ay, sí, cuando estén los 7 juntos va a ser mágico. Será divertido, muy, muy divertido. Es muy gracioso volver a salir de gira con todos tan viejos. Bueno, todos esos traumas, todo en la escena así toda bella. Dice, apurémonos y terminemos el servicio. Esa era como su prioridad. Volveremos pronto. Dice, ay, ahora sí estoy muy lleno. Dice, quería salir, ahora está muy fresco. Dice, está muy lindo y fresco. Y podemos observarlos a los dos. ¡Ay, sus caritas chapeadas! Dice, no puedo olvidar tomar una foto. ¿Y qué mi cara se ve tan plana hoy? ¿Quién me aplastó la cara? Y Jungkook le dice, es porque bebiste. Pero se les ve a los dos chapeaditos. Aquí los dos parecen muñequitos. Es una cosa preciosa. Y sus caritas, bueno. Ya sabemos qué estaban haciendo en ese momento. Dice, nos vemos muy jóvenes. Ahora sí, vamos. Y con esto terminamos este resumen del episodio 6. Un episodio muy, muy lindo. Lleno de momentos, creo yo, donde los chicos estaban preparando emocionalmente para lo que iba a ser este cambio de llegar al ejército, y me queda claro que de verdad lo más importante era hacer recuerdos. Se siente este sentimiento mucho, mucho de añoro y de extrañar, así que vamos a ver lo que nos van a traer en el episodio 7. De mi parte sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que es muy importante que me dejen sus comentarios y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.